Eta aurrekontuen eztabaidan puntu honetara iritsita, gure taldeak uste du argi geratu dela gizarte eredu ezberdinak defendatzen ditugula. Jaurlaritzaren lehentasunak eta EH Bildurenak aurrekontu egitasmoa egiterakoan zeharo desberdinak direla. Eta puntu honetara iritsita, kezka handia sortzen digu egiaztatzeak gizarteak bizi duen egoera latz honetan betiko politikoei, iraganeko politikoei, eustea erabaki dezuela, erabaki politikoa delako, erabaki kontziente delako zuek hartutakoa. Eta puntu honetara iritsita, EH Bilduk murrizketarik gabeko norabidean doazen aurrekontuak adosteko egindako eskaitzaren aurrean izan duzuen jarrera pasiboa eta arduragabea deitoratu behar dugu. Egibar jaunak, aurrekontuetan murrizketak daudela. Baieztatu zuen aurrekoan. Halabeharrez Madrilen menpe bizi garelako, esan duzu. Eta ez dugu ikusi, ez dugu sumatu eta ez dugu sumatzen menpekotasun horri aurre egiteko ganorarik. Kontrakoa baizik, etxipena. Eta data hauetan asko hitz egingo da alkartasunaz, justiziaz, amodioaz eta bakeaz. Eta EH Bilduk argi dauka Euskal Herriak Madriletik horrelakorik ez duela jasoko. Argi daukagu. EAJ aldiz galduta dabil eta behin eta berriz doa Moncloara Rajoy gorteatzera. Noiz arte? Jarrera horrekin, hor eginez, noski, mugak eta oztopoak ezin gaindituz gabiltza. Berdin du zein izan gaia, oraingoan aurrekontuak. Argi dugu, hauek guk nahiko genituzkeen aurrekontuetatik oso urruti daudela. Argi dago bertan zehazten diren partida batzuekin persona asko kale gorrian geratuko direla, baina azkeneko aukera bat duzue. Bai, aurrekoan zintzotasuna eskatzen zenigun, eta oraingo honetan guk zintzotasun osoz azkeneko aukera bat luzatzen dizuegu. Benetan aukera, egingarria dena eta zuen esku dagoena. Y vamos a ser sinceros en todo este debate presupuestario. Y hoy lo vamos a volver a ser. Dijimos que ante una situación de emergencia, de excepcionalidad, era necesario tener altura de miras. Y que Euskal Herria Bildu, siendo consciente de que defiende un modelo muy diferente al que defienden ustedes, iba a saber anteponer los intereses generales de la ciudadanía. Y tienen la oportunidad de poder recoger esa oportunidad que les brinda Euskal Herria Bildu. Es una oportunidad que no se basa siquiera en exigencias interesadas, que se basa en todas estas enmiendas que obedecen a acuerdos parlamentarios. Y esta invitación también es para el Partido Socialista, porque muchos de estos acuerdos parlamentarios han venido avalados con sus votos. Hoy tienen la oportunidad de votar a favor de estas enmiendas. No vamos a ser nosotros y nosotras quienes les impidamos hacerlo pidiendo el voto unido y no separado de las mismas. Pídanlo, si así lo desean. Pidan el voto separado para enmiendas que tienen que ver con la sanidad, con el oncológico, con las AES, con conciliación, con educación o con mejoras en centros educativos o con haurreskolas. Todo esto ha sido votado mayoritariamente por este Parlamento. Hay quien dice que este Parlamento es el templo de la palabra, que en este Parlamento cabe todo, que a este Parlamento se le debe máximo respeto. No lo vamos a poner nosotros en duda. No lo pongan ustedes votando hoy unos presupuestos que van en contra de acuerdos parlamentarios, de decisiones aprobadas por mayoría en este Parlamento, porque son decisiones que no favorecen a Euskal Herria Bildu, que favorecen al conjunto de la ciudadanía. Lo hemos dicho al principio y lo decimos ahora. No queremos unos presupuestos caritativos, queremos unos presupuestos solidarios. Y queremos que esta Cámara tenga sentido. Y también nos gustaría, pero sabemos que eso va a tener que ser para la próxima carta al Olencero, como decía el presidente del Euskadi Buru Batzar, que el Partido Nacionalista Vasco decidiera emprender un camino de proceso constituyente vasco, que no nos sometiera a acuerdos imposibles con Madrid, que no sometiera a este pueblo a seguir los dictados de un Estado que se muestra absolutamente dócil y servil con los poderosos, inflexible y cruel con los más débiles. Esperemos que algún día, más pronto que tarde, sea posible recorrer ese camino, esa Euskal Bidea, que nos permita recuperar todas las capacidades, todas las herramientas para poder decidir sobre todo aquí, para poder decidir sobre todas las cosas y decidir aquí. Y para finalizar, sí les haría una petición en nombre de mi grupo. Esta no tiene que ver con el sentido de sus votos. Es casi un deseo, será por los tiempos navideños.
Sí les pediría que para el próximo curso, si al menos no somos capaces, o si al menos este Gobierno no es capaz de solucionar los problemas de la ciudadanía, del conjunto de la ciudadanía, que por lo menos con nuestra acción parlamentaria y con la acción de Gobierno no los agravemos aún más. Porque hay muchas maneras de infligir dolor a los ciudadanos y ciudadanas, y los presupuestos, si son injustos, es una de ellas. Algo parecido señalaba Bertolt Brecht en un poema. Él decía que hay muchas maneras de matar, que pueden meterte un cuchillo en el vientre, pueden quitarte el pan, pueden no curarte de una enfermedad, pueden meterte en una mala vivienda, pueden empujarte hasta el suicidio, pueden torturarte hasta la muerte por medio del trabajo, pueden llevarte incluso a la guerra. Lo triste es que solo pocas de estas cosas están prohibidas en nuestra sociedad. Besterik ez, mila esker.